Hola a todos y a todas. Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre las normas del estudio de contactos, la vinculación con atención primaria y los registros que tenemos que tener en el programa. Mi nombre es Alicia Valenzuela Toro, enfermera de profesión y soy referente del programa de tuberculosis en el Servicio de Salud Araucanía Sur. Bueno, para comenzar, comentarles en realidad que el tema de la investigación de los contactos es súper importante. Ya cuando nosotros debemos investigar los contactos, siempre que tengamos alguna tuberculosis pulmonar o una tuberculosis extrapulmonar en menores de 15 años. Esta es una actividad que corresponde a una actividad de salud pública, como todos bien sabemos, y la tenemos que llevar a cabo de manera sistemática y normada. Debe ser financiada por el sistema público de salud, por lo cual es totalmente gratuita para todas las personas que tengan que realizar un estudio de contacto. A todas las personas que nosotros debemos realizar un estudio de contacto, esta actividad es gratuita. Sea FONASA, ISAPRE, DIPRE, CADIPRE, da lo mismo. Todas las personas es gratuita, ya independiente de su condición previsional y su nacionalidad. Esta actividad es realizada por el equipo de salud al cual pertenece el paciente y su objetivo es diagnosticar y tratar precozmente la tuberculosis activa en los contactos. O sea, si yo tengo algún paciente que es contacto de mi paciente índice, tengo que tratarla precozmente, tengo que descubrir el diagnóstico de tuberculosis antes que su patología ya esté más avanzada. Y otro objetivo es diagnosticar y tratar la tuberculosis latente en los contactos. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de infectarse? Bueno, aquí podemos nombrar tres grandes factores. El primero es el número y característica de las partículas infecciosas, ya que son partículas más pequeñas las que permanecen suspendidas en el aire y las que pueden llegar al alveolo. También está la duración e intensidad de la exposición, que es la posibilidad de infectarse de un contacto, depende de la localización, de la etapa bacteriológica de la enfermedad, perdón, y la duración e intensidad que tenemos nosotros a la exposición. Y la característica de la ventilación. La ventilación disminuye la concentración de las gotitas infecciosas, por lo cual los ambientes que están bien ventilados podrían ayudar a reducir la transmisión de persona a persona. Algunas definiciones de investigación de contactos. Tenemos el caso índice. El caso índice es la persona que está enferma de tuberculosis pulmonar o laringe confirmada por bacteriología. Y también tenemos a el, la persona que es el contacto. ¿Quién es el contacto? Es toda persona que comparte un tiempo determinado o un espacio común con el caso índice. Es decir, que ha estado expuesto a Mycobacterium tuberculosis. Como para poder familiarizar un poco estos términos de estudios de contacto, nos podemos también enfocar quizás en lo que fue el COVID. El COVID, la verdad es que no nos pilló muy de sorpresa acá en Chile por lo menos, porque en realidad la investigación o la forma en tratar a los pacientes que tenían COVID es la misma que nosotros llevamos a cabo con los pacientes de tuberculosis. O sea, encontrábamos un paciente que estaba contagiado y luego comenzábamos a hacer la investigación en todas las personas que vivían en su hogar y con quienes posiblemente tuvo contacto. El tema de la tuberculosis es lo mismo. De hecho, la tuberculosis estuvo primero que el COVID, pero es la misma forma de trabajo, es la misma forma de poder llegar a estos pacientes y poder así evitar la propagación de la enfermedad. Aquí también tenemos, como les comentaba, al igual que se les puede asimilar un poco al tema del COVID, los contactos intradomiciliarios y los contactos extradomiciliarios. ¿Quiénes son los contactos intradomiciliarios? Son todas las personas que conviven con el caso índice, o sea, que viven en el mismo lugar, bajo el mismo techo que la persona que se encuentra contagiada con tuberculosis. Constituyen el grupo con mayor riesgo de infección y de desarrollo de una tuberculosis activa, o sea, son los que más se podrían llegar a contagiar. Y esta es la primera prioridad en la investigación de contactos. O sea, si hay un paciente con tuberculosis pulmonar, nosotros los primeros que tenemos que investigar es aquellas personas que viven bajo el mismo techo, los intradomiciliarios, los contactos intradomiciliarios. Y los contactos extradomiciliarios son todas aquellas personas que por condiciones de carácter laboral, ya sea escolar, de vecindad, de actividades sociales, familiares, etcétera, mantengan formas de relaciones frecuentes con la persona que se encuentra contagiada con tuberculosis. Es decir, que haya compartido más de 15 horas a la semana en ambiente cerrado con nuestra caso índice mientras se considera infectante. O sea, 3 meses previos a que la persona se haya diagnosticado con tuberculosis.
Y estos pacientes, estos contactos extradomiciliarios, son la segunda prioridad de la investigación de contactos. O sea, para resumir un poco, si tenemos un paciente que tiene tuberculosis pulmonar y hay que hacer un estudio de contacto, la primera prioridad va a ser siempre los contactos intradomiciliarios. Y después, segunda prioridad, los contactos extradomiciliarios. También tenemos los contactos ocasionales, que son contactos que no cumplen con la definición de las 15 horas a la semana, como los extradomiciliarios, pero que también tienen una probabilidad mínima de transmisión o una probabilidad mínima de haberse contagiado. Por lo que estos pacientes, estos contactos ocasionales, no se incluyen habitualmente en la investigación de contactos. Cuando nosotros hacemos una investigación de contactos, nuestro caso índice, cuando es mayor de 15 años, se define inmediatamente como un caso índice contagiante, o sea, puede contagiar a otras personas, sí o sí. Y el objetivo de hacer la investigación de contacto es buscar los casos secundarios, a quién esta persona contagió, ¿ya? Pero también puede ser que nuestro caso índice sea menor de 15 años. Y cuando es menor de 15 años, quiere decir que este caso índice fue alguien contagiado, o sea, otra persona lo contagió. Entonces, el objetivo de nuestra investigación de contacto es buscar al verdadero caso índice. Es por lo mismo que se realiza una investigación de contacto independiente del tipo de tuberculosis. Es decir, a los menores de 15 años se les realiza una investigación de contacto, ya sea tuberculosis pulmonar o tuberculosis extrapulmonar, a lo que nosotros le decimos tuberculosis en todas sus formas. A los menores de 15 años siempre, siempre, siempre se le hace una investigación de contacto porque debemos encontrar quién contagió a este menor. ¿Ya? Si es tuberculosis sin confirmación bacteriológica o extrapulmonar, la búsqueda comienza siempre con los contactos intradomiciliarios y solo se va a ampliar a los extradomiciliarios en caso de que no se encuentre el caso índice. En el primero, es decir, cuando no se encuentre el caso índice en los intradomiciliarios, nosotros seguimos buscando en los contactos extradomiciliarios en aquellos menores de 15 años. Bueno, como para resumir un poco, la enfermera primero tiene que realizar el censo de los contactos el día de la primera consulta al diagnóstico del caso índice. Este censo se va a completar en la visita domiciliaria, es decir, a los 3 días de ingresado el caso índice a tratamiento, ¿ya? Luego se van a solicitar los exámenes a los contactos. Tenemos que hacer exámenes a todos los contactos y le vamos a hacer el seguimiento de los resultados y derivación en caso de que corresponda. La evaluación de contacto para hacerle el seguimiento va a ser según edad. El médico de atención primaria va a evaluar a todos aquellos contactos mayores de 15 años y el referente clínico pediátrico va a evaluar a todos aquellos menores de 15 años. ¿Ya? Entonces, los médicos de atención primaria y el especialista pediátrico deben enviar su contrarreferencia, ya sean exámenes e indicaciones, al equipo de tuberculosis de atención primaria y esto debe quedar muy claro, y por eso lo puse en rojito. El término del primer estudio de contacto que se le realiza al paciente, al caso índice, tiene que ser al mes de iniciado el tratamiento el paciente. Ya no se pueden demorar más, porque después, a las 12 semanas, tiene que haber un seguimiento a quien corresponda. A los contactos que correspondan, nosotros tenemos que hacerle un seguimiento. Entonces tiene que quedar muy claro, o sea, si el paciente se diagnostica de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar en el caso de menores de 15 años, que tengamos que hacer un estudio de contacto, este estudio de contacto tiene que quedar finalizado con conclusión diagnóstica al mes de iniciado el tratamiento, el caso índice. ¿Ya? El equipo técnico del servicio debe saber establecer las coordinaciones para asegurar las evaluaciones expeditas. También debemos informar nosotros como equipo técnico a nivel central en caso de que haya alguna situación que pudiera crear alguna alarma pública. Generalmente las alarmas públicas son cuando tenemos usuarios, por ejemplo, en los establecimientos educacionales. Se nos da mucho eso. Y cuando sucede, nosotros tenemos que adelantarnos, nos coordinamos con Ceremi, vamos, hacemos una intervención en el establecimiento educacional y hacemos todos los estudios que se deben realizar. Y bueno, el director del establecimiento de salud debe denunciar, tiene el derecho de denunciar en caso de que haya vulneración de derecho o negligencia en estudios de menores de edad. Pasa a veces que, como los menores de edad obviamente tienen un adulto responsable,
los adultos se niegan a hacerle ciertos estudios a esos menores de edad. Y no puede ser así. Si hay alguna negación de algún adulto, el director del establecimiento tiene la facultad de denunciar en caso de que se encuentre esta vulneración de derechos. Investigación de los contactos intradomiciliarios según su edad. Los estudios de los contactos en casos de 5 años y más, ¿qué le tenemos que solicitar? Tenemos que solicitar una radiografía de tórax a todos los pacientes. Tenemos que solicitar una prueba diagnóstica para la infección de tuberculosis latente, el llamado PPD o IGRA. Y en caso de que los pacientes, los contactos mayores de 5 años tuvieran tos con expectoración, sin importar la duración aquí no nos importa la duración, debemos solicitar una muestra de esputo para hacer una investigación bacteriológica, ¿ya? Y bueno, la evaluación de estos pacientes va a ser según edad. Cuando son mayores de 15 años se evalúa, como le había dicho anteriormente, el médico de atención primaria y cuando son menores de 15 años se tiene que derivar sí o sí al referente pediátrico. Cuando el médico, ya sea el especialista de pediatría o el médico de atención primaria, vean al paciente, el contacto que nosotros estamos estudiando, tiene que ir con todos sus exámenes, ya para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Recuerden que debemos tener la conclusión diagnóstica durante el primer mes de tratamiento, entonces eso es muy importante que vayan con todos sus exámenes. ¿Cuáles son las conclusiones diagnósticas a las cuales nosotros nos podemos ver expuestos? Y esta es la que nos señala el médico que va a evaluar al contacto. La primera puede ser sin evidencia de tuberculosis actual. ¿Qué quiere decir? Que, que el contacto cuya radiografía de tórax fue normal, que la bacteriología era negativa, en caso de que se la hayamos solicitado, solo si tenía tos con expectoración, independiente de la duración, y que la prueba diagnóstica para infección de tuberculosis latente es no reactiva o negativa. Estos pacientes debemos mantenerlos en seguimiento, ¿ya? Tenemos que seguirlos viendo en un tiempo más, que son las 12 semanas que le hablé anteriormente cuando le hacemos un segundo estudio de contacto. Otra conclusión diagnóstica, infección tuberculosa latente. Son contactos que presentan una radiografía normal, la bacteriología es negativa, en caso también que le hayamos solicitado una prueba bacteriológica, y la prueba diagnóstica para la infección de tuberculosis latente es reactiva o positiva. Estos pacientes van a iniciar el tratamiento contra la infección de tuberculosis latente, ¿ya? Y bueno, y el médico le va a dar el tratamiento que corresponde y se lo va a derivar a la atención primaria. Y la última conclusión diagnóstica que se nos puede presentar es un caso secundario de tuberculosis. O sea, son aquellos contactos cuya bacteriología es positiva y independiente del resultado de la radiografía de tórax y de la prueba diagnóstica para la infección de tuberculosis latente, estos pacientes deben iniciar tratamiento de forma inmediata para la tuberculosis. ¿Ya? También es un caso secundario aquellos contactos menores de 15 años que presentan una radiografía de tórax compatible con tuberculosis activa. Estos pacientes también deben iniciar el tratamiento de forma inmediata. Bueno, el referente puede solicitar en estos casos muestras de contenido gástrico o esputo inducido si lo estima necesario, ya para poder completar el estudio diagnóstico. Los contactos de 15 años y más que son evaluados en la atención primaria, que presentan una radiografía de tórax con lesiones sospechosas de tuberculosis, pero cuya bacteriología es negativa, deben ser derivados al referente clínico de tuberculosis para continuar en estudio. ¿Ya? Si tienen alguna bacteriología negativa, pero si ustedes ven que hay alguna radiografía que les dice que tiene alguna sospecha de tuberculosis, tienen que estar atentos a eso y es necesario derivarlo a los referentes clínicos, a nuestros referentes que se encuentran en el CET. Si al paciente no se le realizó la muestra de esputo en una primera instancia, esta debe ser solicitada antes de que nosotros lo refiramos al especialista, de modo que solo se derive con el resultado negativo de este examen. Y se podrá realizar el examen mediante procedimiento de esputo inducido en caso de que los pacientes no puedan expectorar por sí mismos. También les recuerdo que la normativa técnica nos indica que si nosotros tenemos que tomarle la muestra a algún paciente y como dice ahí, que no pueda expectorar por sí mismo, también nos podemos ayudar de los kinesiólogos que se encuentran en la atención primaria.
Previamente tenemos que hacer un contacto, tenemos que vincularnos, tenemos que hacer previas coordinaciones y podemos solicitar la ayuda a ellos para poder generar una mejor muestra. Seguimos con el estudio de los contactos de las personas que tienen 5 años o menos, ¿ya? Que son en realidad nuestros niños. Aquí tenemos que tomarles sí o sí una radiografía de tórax y la evaluación se realiza con el referente pediátrico del servicio de salud, ¿ya? ¿Cuáles son las conclusiones diagnósticas que podemos tener en los menores de 5 años? Sin evidencia de tuberculosis actual, que corresponde a todos aquellos contactos cuya radiografía de tórax es normal, pero estos pacientes van a iniciar quimioprofilaxis sin necesidad de otro estudio, debido a que estuvieron a su alto riesgo de infección y progresión de alguna enfermedad activa, ¿ya? Es decir, aunque tengan la radiografía normal, inician quimioprofilaxis. Pero este tratamiento, este inicio de quimioprofilaxis sí o sí lo va a dar nuestro especialista, nuestro pediatra broncopulmonar que se encuentra en el CDT. Y otra de las conclusiones diagnósticas es el caso secundario de tuberculosis que corresponde a todos aquellos contactos, todos aquellos niños menores de 5 años que tuvieron una radiografía de tórax compatible con tuberculosis activa y estos pacientes deben iniciar tratamiento para la tuberculosis de forma inmediata. Como les habíamos comentado anteriormente, el referente, el especialista puede solicitar muestra de contenido gástrico esputo inducido si lo estima necesario. Aquí vamos a hablar del seguimiento de los contactos intradomiciliarios. Los contactos que no recibieron tratamiento para la infección de tuberculosis latente, que no tenían evidencia u otra causa, deben ser estudiados a las 12 semanas, como le había comentado anteriormente. ¿Y qué vamos a solicitar a las 12 semanas posterior al primer estudio de contacto? Una radiografía de tórax, la muestra de esputo en caso de que presente tos con expectoración, o un PPD o un IGRA en caso de que el primero haya salido no reactivo o negativo o simplemente no lo hayamos realizado. ¿Cuáles son las posibles conclusiones diagnósticas de acuerdo al segundo estudio de contacto? Si tenemos un paciente que no tiene evidencia de tuberculosis actual, es decir, que la radiografía de tórax es normal, la bacteriología es negativa, en caso de que le solicitamos bacteriología y la prueba diagnóstica para la infección de tuberculosis latente es no reactiva, perdón, o negativa, a este paciente se le da de alta, ¿ya? La segunda conclusión que podríamos tener es una infección tuberculosis latente. Es que es una persona que tiene una radiografía normal, que la bacteriología es negativa y que la prueba diagnóstica para la infección de tuberculosis latente es reactiva o positiva. Y a este paciente nosotros le vamos a dar un tratamiento para la infección de tuberculosis latente. Y la tercera conclusión diagnóstica a la cual podríamos llegar es que sea un caso secundario de tuberculosis, es decir, que tenga bacteriología positiva independiente del resultado de la radiografía de tórax y de la prueba diagnóstica para la infección de tuberculosis latente. Y estas personas entran de inmediato al tratamiento para la tuberculosis. Cuando nosotros hacemos seguimiento a los pacientes, se le hace a todos aquellos contactos con diagnóstico de infección de tuberculosis latente que no hayan recibido tratamiento, ¿ya? O sea, todas aquellas personas que tuvieron contacto con nuestro caso índice, que los diagnosticaron con la infección de tuberculosis latente, pero que no recibieron tratamiento por ese motivo, ¿ya? Y en el seguimiento a estos pacientes se le tiene que hacer radiografía de tórax cada 6 meses durante 2 años a contar del último estudio. Y también se le debe hacer bacteriología de muestra de esputo si el paciente presenta tos con expectoración. Cuando el caso índice no adhiera al tratamiento y continúa significando un riesgo de infección para sus contactos, sí o sí tenemos que seguir haciéndole seguimiento. Estudio de los contactos extradomiciliarios. Para este estudio, el objetivo es diagnosticar la tuberculosis activa en los mayores de 15 años y el diagnóstico de tuberculosis activa o latente en los menores de 15 años. La investigación de tuberculosis latente en mayores de 15 años de los contactos extradomiciliarios también se realizará en aquellas personas con un riesgo aumentado de desarrollar la tuberculosis activa. ¿Quiénes son estas personas? Las personas con VIH, los trabajadores expuestos a sílice o diagnóstico de silicosis. ¿Ya? Y los contactos extradomiciliarios mayores de 15 años deben ser evaluados sí o sí por el médico del programa de tuberculosis de la atención primaria. La coordinación de un estudio de contacto masivo, que también se puede dar,
que por ejemplo puede suceder en los establecimientos educacionales, cuando hay algún niño, algún menor que tenga alguna tuberculosis y tengamos que hacer el estudio y tengamos que hacer un estudio de contacto masivo en el tercero básico, por ejemplo, este tiene que llevarse a cabo sí o sí coordinado con el equipo técnico del servicio de salud, ¿ya? En donde nosotros vamos a coordinar y si es necesario vamos a llevar a alguna enfermera que pueda hacerle los PPD de forma masiva o les demos la hora de forma masiva también para la radiografía de tórax. Se incorporará esta coordinación a los organismos administradores de la Ley 16.744 y empresas con administración delegada si es que corresponde. Para los contactos extradomiciliarios mayores de 15 años les tenemos que solicitar sí o sí una radiografía de tórax, una muestra de esputo en caso de expectoración y en casos especiales se van a realizar las pruebas para la infección de tuberculosis latente. ¿Cuáles son los casos especiales que hemos dicho anteriormente? Es el VIH y sílice. En caso de que los contactos extradomiciliarios sean menores de 15 años, se le va a solicitar una radiografía de tórax, una prueba de esputo en caso de tos o expectoración y las pruebas para diagnóstico que habíamos hablado anteriormente, que puede ser PPD o IGRA. Y obviamente la evaluación va a ser según edad. Para mayores de 15 años lo va a evaluar el médico de tuberculosis de la atención primaria y para los menores de 15 años va a ser el referente pediátrico. ¿Cuáles son las conclusiones diagnósticas a las que podemos llegar en los contactos, en el estudio de contactos extradomiciliarios? La primera es sin evidencia de tuberculosis actual, que son las personas que tuvieron una radiografía de tórax normal, que su examen bacteriológico es negativo o no se realizaron por no presentar síntomas, y a esta persona se le va a indicar el alta con la indicación de que consulte si tiene algún síntoma de tuberculosis. ¿Ya? Otra de las conclusiones diagnósticas es que sea un caso secundario de tuberculosis y esto sucede cuando el examen bacteriológico es positivo, ahí debe iniciar tratamiento de forma inmediata. Y en caso que la radiografía de tórax tenga lesiones sospechosas de tuberculosis, pero que la bacteriología sea negativa, se debe derivar al referente clínico del programa para que pueda él completar estudio en el nivel secundario. ¿Ya? Otra conclusión diagnóstica en contacto de 15 años o más con investigación de infección de tuberculosis latente. En estos pacientes se procederá de la misma forma como lo realizamos en los contactos intradomiciliarios. Es decir, se le va a hacer la administración del tratamiento de infección de tuberculosis latente más un seguimiento. Y aquellos contactos menores de 15 años se procederá de la misma forma que en la investigación de contacto intradomiciliario, que también va a ser evaluado por el referente pediátrico para un tratamiento de infección de tuberculosis latente. De la investigación de contacto del caso índice contagiado, podemos decir que la investigación de los contactos de caso índice en menores de 15 años con tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica o extrapulmonar tiene por objetivo encontrar la fuente de infección, por lo que se enfoca en el diagnóstico de tuberculosis activa. No podemos olvidar eso. Menores de 15 años, sí o sí se le hace estudio de contacto, ya sea pulmonar o extrapulmonar, con la finalidad de buscar quién contagió a esta persona, porque él pasa a ser un caso contagiado. La investigación comienza con el círculo intradomiciliario y solo se ampliará al extradomiciliario cuando no encontremos la fuente de infección en el estudio de contacto intradomiciliario. Los exámenes a solicitar para los contactos intradomiciliarios o extradomiciliarios son la radiografía de tórax, la bacteriología de esputo si corresponde, y los contactos menores de 15 años serán evaluados sí o sí por el referente pediátrico del programa para diagnosticar o descartar la enfermedad y aquellos contactos mayores de 15 años deben ser evaluados por el médico de la atención primaria. En el caso que se diagnostique, y lo pusimos, quisimos detallar esta parte también, un caso de tuberculosis pulmonar activa con bacteriología positiva dentro de los contactos, se debe completar el estudio de los contactos de este nuevo caso índice, ya que es un caso contagiante con las pruebas de infección de tuberculosis latente según corresponda. También existe una investigación de contacto en casos especiales. ¿Cuáles son estos casos especiales? Por ejemplo, la investigación de los recién nacidos de madres con tuberculosis. Tenemos mujeres a quienes se les ha diagnosticado tuberculosis pulmonar durante el embarazo, y se considerarán no contagiantes si
ellas llevan al menos 3 semanas de tratamiento antituberculosos previo al parto y tienen una vaciloscopía negativa al momento del parto. ¿Qué pasa en estos casos? A estos recién nacidos deben ser vacunados con la BCG de forma habitual. Esa es la manera de proceder en caso de que la madre haya sido diagnosticada con TB, pero ya tenga 3 semanas de tratamiento, por lo que no se consideran contagiantes. Para aquellas mujeres que se le ha diagnosticado TB durante el embarazo, se consideran contagiantes si es que no ha alcanzado las 3 semanas de tratamiento, ¿ya? O tengan una vaciloscopía positiva al momento del parto. Y estos recién nacidos deberán ser evaluados para descartar la tuberculosis congénita por el especialista. Y los recién nacidos de madre con tuberculosis extrapulmonar o diseminada durante la gestación, estos recién nacidos también deberán ser evaluados para descartar la tuberculosis congénita. La evaluación para diagnosticar o descartar la tuberculosis congénita corresponde a una evaluación netamente clínica y a un set de exámenes básicos que deben realizarse aunque el recién nacido esté asintomático, que son hemogramas completos, que están las transaminasas, la proteína C reactiva, la radiografía de tórax antero, posterior y lateral, una ecografía abdominal y una ecografía cerebral, bacteriología, de aspirado gástrico, orina y líquido cefalorraquídeo. Siempre se deben realizar para poder completar el estudio. Y otros exámenes más complejos se solicitarán según el criterio del médico especialista que lo va a ver al usuario. Bueno, nosotros también hacemos investigación, estudios de contacto en casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? La investigación de los recién nacidos de madre con tuberculosis. Todas aquellas mujeres que hayan sido diagnosticadas con tuberculosis pulmonar durante el embarazo se consideran no contagiantes siempre y cuando esta mujer lleve al menos 3 semanas de tratamiento antituberculoso previo al parto y si tiene una bacteriología negativa al momento del parto. ¿Qué pasa con estos recién nacidos? Deben ser vacunados con la BCG de forma habitual. ¿Ya? En caso de que la mujer haya sido diagnosticada con tuberculosis durante el embarazo, se va a considerar contagiante si no alcanzó a cumplir al menos 3 semanas de tratamiento antituberculoso antes del parto o si tiene una vaciloscopía positiva al momento del parto. Y estos recién nacidos deberán ser evaluados para descartar una tuberculosis congénita. Y cuando los recién nacidos son de madre con tuberculosis extrapulmonar o diseminada durante la gestación, también tienen que ser evaluados por el especialista para poder descartar alguna tuberculosis congénita. Respecto a la evaluación para diagnosticar o descartar tuberculosis congénita, corresponde a una evaluación netamente clínica y a un set de exámenes básicos que deben realizarse aunque el recién nacido se encuentre asintomático. ¿Qué exámenes son estos? Un hemograma completo que va a estar enfocado en buscar la citopenia, transaminasa y proteína C reactiva, una radiografía de tórax antero, posterior y lateral, ecografía abdominal y ecografía cerebral, y bacteriología, prueba molecular y cultivo de líquido, de aspirado gástrico, orina y líquido cefalorraquídeo si corresponde. También hay otros exámenes más complejos que se pueden solicitar según el criterio del médico que va a evaluar al paciente para poder hacer un previo diagnóstico y llegar a la conclusión de forma más rápida. Otras consideraciones que debemos tener, que no debemos separar al recién nacido de la madre a menos que ella esté gravemente enferma. ¿Ya? Tiene que predominar el apego. La lactancia materna no debe contraindicarse por ningún motivo, pero la madre deberá usar sí o sí una mascarilla quirúrgica para estar con el recién nacido hasta que tenga vaciloscopías negativas. Y la existencia de recién nacido e hijo de madres con tuberculosis debe ser comunicada por los equipos de maternidad al equipo técnico del servicio de salud. ¿Ya? También tenemos otro caso especial que es el manejo de los contactos de tuberculosis drogoresistente. En los casos índice que tenemos tuberculosis resistente a rifampicina o a isoniazida, la investigación de los contactos se realiza de la misma forma que la tuberculosis sensible. Es todo igual, con la salvedad que todos los contactos de 15 años y más, como antes lo tenía que ver el médico de atención primaria, en este caso, al ser contacto de un drogoresistente, tienen que ser evaluados y controlados por el médico especialista del programa. Y bueno, para finalizar, ¿cuáles son los registros e indicadores de la investigación de contactos? En cuanto a los registros, tenemos tarjeta de registro del estudio de contacto que se realiza, esta tarjeta la completa el equipo de atención primaria
Cada vez que realiza los estudios de contacto, va completando primero, segundo estudio de contacto, seguimiento en caso de, y también tenemos un registro nacional de diagnóstico y tratamiento de la infección de tuberculosis latente, que esto lo hace el equipo de atención primaria y el equipo técnico de nivel intermedio. Esta es la información que nosotros le pedimos mensualmente al equipo de atención primaria y que la envían los primeros 4 días hábiles del mes para nosotros subir a un repositorio nacional. Este es el registro de la investigación de contacto de la tuberculosis. El año 2021 la norma técnica se actualizó. Estos formatos nos llegaron este año y este es el último formato, el cual está mucho más completo que el anterior y es un tarjetón exclusivo para el estudio de contacto. Aquí se registran los datos básicos del caso índice, los nombres, el apellido, el domicilio, la nacionalidad, la ocupación, qué localización tiene la TB que está presentando, si, cómo fue confirmada, si es sensible o si es resistente, y luego vienen el apartado de los contactos intradomiciliarios, que es el primer estudio, que tenemos que poner ahí la fecha que se hizo el censo. Al comienzo, cuando recién se diagnostica el paciente, el censo se tiene que hacer inmediatamente. El nombre, se coloca el nombre de todos los contactos intradomiciliarios y se va completando hacia el lado. La edad, si son sintomáticos respiratorios o no, cuál fue el resultado del PPD, cómo estaba la radiografía, cómo estaba la bacteriología y cuáles son las conclusiones diagnósticas a las que llegó el médico y la indicación posterior de cada uno de los pacientes. Esto tiene que estar completo sí o sí, y lo vuelvo a repetir, durante el primer mes de tratamiento del paciente del caso índice. ¿Ya? Y las conclusiones diagnósticas tienen que llegar el médico de la atención primaria cuando son mayores de 15 años y cuando son menores de 15 años, nuestros especialistas. Y están también aquí los contactos intradomiciliarios en la parte inferior, que es el segundo estudio de contacto, que es nuestro estudio de seguimiento que se hace a las 12 semanas después de haber terminado el primer estudio de contacto y se registra de la misma forma. Y al otro lado del tarjetón están los contactos extradomiciliarios, primer estudio y el segundo estudio que es el de seguimiento. Como les digo, todo tarjetón o todo registro que tenemos que hacer en tuberculosis tiene que estar completo. Ya, cada uno de los datos que nosotros le solicitamos aquí es importante y se tienen que hacer sí o sí los estudios de seguimiento. Son muy importantes porque nos pasa mucho y cuando nosotros diagnosticamos pacientes con tuberculosis pulmonar y se le hace solo un estudio, y a los 2 o 3 años salió otro paciente con tuberculosis pulmonar en el mismo sector, cuando empezamos a rebobinar y a juntar nexos, nos damos cuenta que son la misma familia, que en su minuto fue un contacto intradomiciliario, que no se le terminó el estudio. Entonces, la verdad es que por eso es tan importante terminar el primer estudio dentro del primer mes y hacer los contactos de seguimiento, los estudios de contacto de seguimiento. ¿Ya? Si trabajamos en conjunto, vamos a lograr buenos resultados. Esto es un trabajo en conjunto de todo el equipo de la atención primaria, no solo del equipo de tuberculosis. Ya todos trabajamos para encontrar de forma oportuna, para pesquisar de forma oportuna nuestros usuarios de tuberculosis. Y bueno, aquí les voy a dejar un videíto que habla también de cómo trabajando en conjunto podemos obtener grandes resultados.
Bueno, con ese video quiero invitarlos a trabajar en conjunto, a trabajar todos. Recuerden uno de los eslogans que tuvimos, que ganemos tiempo, podría ser tuberculosis, preguntémosle a nuestro paciente por las tos con expectoración, veamos cuáles son los grupos vulnerables, agudicemos el ojo, agudicemos el diagnóstico precoz. Tenemos que lograr encontrar a nuestros pacientes antes que sea tarde. ¿Ya? Muchas gracias.